impresionante, impresionante la enseñanza bíblica, o sea, tan exacta, tan pura, tan real, tan bella, alimentó mucho mi vida. Realmente es una cátedra espiritual. Podría llamar algo impresionante en enseñanza bíblica que nunca antes había escuchado. Soy sincera, nunca antes había escuchado. El plan de Dios. Aprendí que a pesar de todos nuestros defectos y errores, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y lo aprendí muy bien, muy claro de la enseñanza del pastor David. Realmente es como un despojarme de ese pecado, de todo lo que uno muchas veces oculta, ¿verdad? Que tiene ahí. Las pieles que aprendimos de acerca de Adán y Eva es increíble porque es el despojo, es lo oculto, es el miedo, es el temor de hacer lo incorrecto, ¿verdad? Hacer lo incorrecto y saber que Dios nos llamó y nos justificó y puso pieles nuevas en nosotros. Claro que sí, creo que es muy necesario estos congresos, que los pastores seamos abiertos a la necesidad, a la capacitación de la palabra de Dios. Eh, a mí me edificó mucho a nuestra iglesia, a nuestro liderazgo, aún habla de las enseñanzas, de lo que aprendimos. O sea, edifica mucho. Yo de verdad que hago una invitación a todos los pastores de Costa Rica, que podamos tener al pastor David en esas enseñanzas tan nutritivas que lo que traen es crecimiento espiritual a la iglesia de Cristo. Creo que esta palabra ha transformado mi vida porque muchas vendas han caído en poco y ha sido una palabra en el rema de Dios, en el propósito de Dios, y mi corazón está revolucionado porque puedo ver ahora más claro el llamado de Dios en mi vida, aún teniendo 25 años de pastorear. Hoy puedo decir que ese evangelio sigue transformando y transformará siempre mi vida porque ha sido extraordinariamente mucha bendición en lo personal como pastor. Sencillamente porque Él necesitaba cumplir su palabra y su propósito para que hoy podamos disfrutar de la salvación en Cristo Jesús. Impresionante. Creo que es esa gracia de Dios, aun cuando no la merecemos. Para mí fue, vuelvo y digo, impresionante de poder escuchar este mensaje tan maravilloso y poderlo relacionar un poquito con la parábola del hijo pródigo, que dice que su padre le tenía también un vestido nuevo. Entonces, creo que hemos sido vestidos por esa gracia de Jesucristo y no, de verdad que ha edificado mi vida y mi corazón. Y simplemente nos damos cuenta que Dios es tan maravilloso y tan perfecto, que tiene un amor tan grande que a veces nosotros ignoramos y a veces sí nos dejamos engañar por el enemigo, pero ahí es donde nos damos cuenta en estos días y hoy cómo Dios nos ama y tiene siempre un propósito para nosotros como sus hijos. Claro que sí, hermano. ¿Por qué? Porque esto es el reino de Dios, es el evangelio, es la palabra. Y 100% yo lo recomiendo porque mi vida ha sido transformada, edificada a través de la palabra y sé que la iglesia que pastoreamos también. No, gracias a usted también por este tiempo tan especial y poder haber experimentado no solo eso, sino que una vivencia a partir de ese tiempo. Hubieron muchos puntos importantes, pero lo que sí pude notar es que Dios no improvisa con lo que tiene para con nosotros, sus hijos. Desde el principio, ¿verdad? De su plan divino, con Abraham no improvisó para llegar hoy por hoy a nosotros a través de la salvación de que Jesucristo trajo por el linaje de Abraham. Porque como dije al principio, Dios tenía un plan, ¿verdad? Y Él no improvisaba. Él veía que en Abraham iba a salir el linaje, ¿verdad? Del Salvador del mundo. Y Dios tenía que cuidar eso que de un principio Él predestinó para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La recomiendo mucho porque desde ahí Dios toma la vida de un hombre como el pastor que hoy nos dio el mensaje para que nosotros también podamos llevar a otros a Cristo a través del plan que Dios predestinó desde antes de la creación del mundo, a través de Abraham, el padre de la fe. Algo que me llamó mucho la atención fue cómo se dio la enseñanza de Abraham, de cómo además de ser una persona imperfecta, Dios lo justificó
para ser el padre de la fe. Entonces, la profundidad del pastor que él dio en la palabra fue algo que impactó mucho mi vida y de hecho sigo meditando en ella para poder adquirir, ¿verdad? Todo lo que él brindó esa noche, que fue muy especial. ¿Cómo puedo unir desde el principio de lo que Dios planeó, ¿verdad? Que era algo santo y cómo Satanás quiso traer el pensamiento o la filosofía al hombre, al diseño original y quitarlo para traer lo que era el pecado y cómo Dios trajo el sacrificio por medio de un cordero para brindarnos hasta ellos desde el principio la justificación y la salvación y cómo lo fue detallando hasta el día de hoy, cómo nosotros en vez de sentirnos imperfectos o inmerecedores de su salvación, nosotros somos justificados por medio de solo un sacrificio. Dios cuidó tanto a Abraham por la promesa que él dio, porque la palabra de él se debe de cumplir y la palabra de Dios es verdad. Entonces, a pesar de que Abraham venía a sus pensamientos, ¿verdad? Lo erróneo, lo equivocado, Dios, por medio de su misericordia, traía de nuevo al propósito original, al diseño original. Entonces fue algo que a mí me impactó mucho, cómo él cuidó ese regalo, esa promesa para poder traer el linaje de Jesús, porque al final, aunque nosotros o el ser humano trate de hacer su propia opinión, Dios va a cuidarnos para poder cumplir el propósito de Él, que era traer a Jesús a esta tierra. Esta parte me impactó mucho porque la profundidad que tenía, que fue el sacrificio de Jesús. Cómo a veces nosotros queremos cubrirnos con nuestras propias obras, con nuestro propio esfuerzo, pero es imposible. Al final siempre Dios sabe todo lo que nosotros hacemos, por eso Él nos dio esas vestiduras de pieles para que Él, por medio del sacrificio, ese cordero que hizo a Adán y a Eva, poder cubrirlos y poder justificarlos para traernos a Él en salvación y hacia toda su generación. A veces pensamos que ya lo sabemos todo y realmente no es así, sino que Dios trae nueva revelación de más profundidad de la palabra, aun cuando a veces la conocemos. Y sabemos de que eso nos ayuda a crecer, a afirmar nuestra fe, a afirmar nuestra salvación y nuestra decisión de servirle a Él. Entonces, totalmente recomendado a todas las iglesias para que abran sus puertas a este tiempo poderoso que es de bendición para la vida personal, el crecimiento de la iglesia, aún para